7 de septiembre del 2019. Estamos viendo unos pasos para poder llegar a la tierra prometida y para poder estar preparados para el día que nuestro Señor Jesucristo venga a llevarnos, y ese día es pronto, más pronto de lo que usted piensa. Por eso es necesario que nosotros avancemos en este caminar. Cuando nosotros avanzamos en nuestro caminar es cuando Dios nos va aconsejando y nosotros vamos aceptando, reconociendo que de verdad necesitamos ser moldeados y que por eso necesitamos pasar por ese desierto para que podamos dar la medida que Dios quiere que demos. Entonces, cuando nosotros no hemos aceptado la corrección de Dios en el desierto, en ese camino, entonces nosotros más bien somos personas que desanimamos a otros, así como el pueblo de Israel, que ellos iban por un desierto, pero la gente que estaba con ellos, que sabía que los enemigos iban a ser vencidos porque estaban seguros que Dios estaba con ellos. Pero esas personas motivaban, en el caso que era Josué y Caleb, motivaban a los demás y les decían, no, pero es que vamos a vencer, vamos a pasar. Pero ¿cuál era la respuesta que recibían de aquel montón de gente que iba cruzando el desierto? De miles. Los agarraron a pedradas. O sea, porque no confiaban verdaderamente en Dios. No confiaban tampoco en Moisés, que era el que los iba dirigiendo. Ya en esa ocasión era Josué, que les estaba dando las directrices, porque Josué y Caleb fueron a explorar la tierra prometida, fueron a ver el territorio. Entonces les trajeron noticias de que allá estaba la leche y la miel, que allá fluía la bendición, pues. Pero los israelitas no querían pasar por ese desierto, o sea, no querían seguir. Entonces, cuando nosotros no queremos seguir, por eso tenemos que tener cuidado quién nos aconseja, quién es nuestro guía espiritual, porque cuando la gente ya no quiere seguir, lo que va a hacer es que te va a desanimar, te va a decir que eso no se puede lograr. Y aunque nosotros estemos seguros de que sí podemos, pero si alguien está insistiendo, no, pero es que esto no va a cambiar, esta situación no se va a dar. Y si nos ponemos a escuchar todo lo negativo que sucede, entonces también nosotros podemos perder nuestra fe. El propósito de Dios no es que perdamos la fe, sino que nosotros avancemos. Entonces nos quedamos por el paso número 8, que era, si no queremos enfrentarnos al enemigo, más bien desanimamos a otros. Y entonces moriremos. Entonces ese versículo ya no lo vamos a leer porque lo leímos el jueves. El paso número 9 es que hasta los ángeles pierden sus lugares si no se conservan fieles a Dios. Oiga bien, hasta los ángeles. Si no se conservaron fieles a Dios, estos ángeles ya fueron, ahora están en prisiones de oscuridad porque no se conservaron fieles a Dios. Dice en el libro de Judas. Aunque ustedes ya lo saben, quiero recordarles que el Señor, después que sacó de Egipto al pueblo de Israel, destruyó a los que no creyeron. O sea que ya estamos en el libro de Judas. O sea, ¿a quiénes fueron los que Dios destruyó? A los que no creyeron, a los que desconfiaron de las promesas de Dios, a los que dudaron de las promesas de Dios. Entonces dice que estas personas destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no conservaron su debido puesto, sino que dejaron su propio hogar, Dios los retiene en prisiones oscuras y eternas para el gran día de juicio. Entonces nosotros, si Dios a estos ángeles que no se mantuvieron fieles a Él, Dios los mantiene, ahora mismo están en prisiones de oscuridad para el día del juicio, para cuando nos vayamos a presentar delante de Dios. Imagínense cuanto más nosotros. O sea, hermanos, esta es una gran lección que nosotros tenemos que tomar. O sea, porque recuerde que nosotros estamos viviendo por fe. Por fe creemos en las promesas de Dios. Por fe estamos esperando la venida del Señor Jesucristo. Por fe sabemos que hay un cielo nuevo y una tierra nueva que Dios tiene preparados para nosotros. Entonces, todo eso es por fe. Entonces, si nosotros no nos mantenemos con esa convicción, esa seguridad de que eso es cierto, de que eso es real, entonces vamos a perder nuestros puestos. ¿Cuáles son nuestros puestos? Lo que Dios tiene preparado para nosotros. La corona que Dios tiene para nosotros. O sea, nosotros no tenemos que perder nuestra corona, tenemos que mantenernos firmes en nuestro caminar con Dios, porque necesitamos ser aprobados por Dios. Necesitamos que Dios nos apruebe. Dice
en Romanos 5, puesto que Dios ya nos ha hecho justo gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues por medio de Cristo hemos podido acercarnos a Dios por medio de la fe. Oiga, nosotros necesitamos la fe, como sea, necesitamos mantener nuestra fe. Porque todo esto se realiza por medio de la fe. Aquí lo estamos viendo muy claro. Pues por Cristo hemos podido acercarnos a Dios por medio de la fe para gozar de su favor. Y estamos firmes y nos gloriamos con la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. Y no solo nos gloriamos, sino que también, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en los sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento nos dará firmeza para soportar. Y esta firmeza nos permite salir aprobados. Y el salir aprobados nos llena de esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces necesitamos nosotros darle lugar al Espíritu Santo cada día, que es el que está, es el motor, es la dirección que nosotros tenemos para poder llegar hacia la tierra prometida, para poder llegar al lugar que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Entonces es muy importante que nosotros no nos desanimemos por lo que escuchamos, por las noticias negativas, sino que aprendamos a animarnos con las noticias positivas que cada día nosotros vemos a través de su palabra, a través de sus promesas. Dios está preparándonos como iglesia que Él viene a llevar para que no pasemos por la tribulación, que no pasemos por la gran tribulación, pero esa iglesia tiene que mantenerse en el desierto, tiene que estar ahí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en el desierto, estamos en una dependencia total de Dios. Ya no dependemos de nosotros, no dependemos de nuestras capacidades, sino que dependemos absolutamente de Dios. Entonces por eso es que es muy importante que nosotros nos dejemos meter a ese desierto. Que nos dejemos meter a ese desierto con la esperanza, con la seguridad, con la fe de que Dios está ahí con nosotros. Entonces por eso dice aquí que no solo nos gloriamos cuando todo está bien, sino que debemos gloriarnos también en las tribulaciones. Porque cuando nos gozamos en las tribulaciones, entonces por eso vamos a ser aprobados por Dios. El gozarnos en las tribulaciones trae aprobación de parte de Dios. Pero cuando nosotros no queremos tribulaciones, sino que solo queremos todo bonito, todo bien, todo en paz, todo tranquilo, que nadie me moleste, que nadie me haga nada, que nadie se meta conmigo, mientras estemos esperando la venida del Señor Jesucristo, siempre vamos a ser atacados. Porque Dios siempre le va a permitir al enemigo que nos ataque de una u otra manera. ¿Por qué? Porque esta es la lucha que nosotros tenemos. Esta es la lucha que tenemos que estar venciendo cada día. Entonces, ni los ángeles, ni esos ángeles pudieron conservarse fieles a Dios. O sea que hasta ellos, Dios les dio su recompensa. Y en la actualidad todavía están esperando que se llegue el día donde todos seremos juzgados, donde todos nos vayamos a presentar delante de Dios. Otro punto muy importante también es que tenemos que dejarnos vestir. Nosotros tenemos que dejar ponernos el vestido que Dios quiere que nos pongamos. Ese es un vestido de santidad. Mientras Dios nos está preparando, nos está vistiendo, cada día nos está limpiando, nos está perfeccionando. Entonces, en Apocalipsis 12, apareció en el cielo una gran señal, una mujer envuelta en el sol con un vestido con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas en la cabeza. La mujer estaba encinta y gritaba por los dolores de parto, por el sufrimiento de dar a luz. Esta mujer, de la cual vamos a hablar ahorita, representa la iglesia de Dios. La iglesia de Jesucristo. Esta iglesia representa mi vida y representa su vida. Entonces esta mujer
representa también la tribulación por la cual tiene que pasar la iglesia. Ahora, en estos tiempos, aparte de la tribulación que va a pasar en el tiempo de la gran tribulación. Entonces, por eso Dios nos está preparando, ahorita nos está preparando medio así, por si no logramos irnos. Yo quiero irme en el primer vuelo, yo no sé usted, pero yo creo que yo me voy a ir en el primer vuelo y por eso me esfuerzo cada día. Si usted se esfuerza cada día por mantener su fe, por seguir las directrices de Dios, entonces usted también se va a ir en el primer vuelo. Pero de cualquier forma que sea, nosotros somos parte de esta iglesia que está hablando aquí. La mujer estaba encinta, o sea que recuerde que la iglesia tiene que dar a luz. Tiene que dar a luz, tenemos que dar a luz lo que hemos aprendido de Dios. Tenemos que dar a luz todo lo que nosotros hemos estado esperando. Entonces esta mujer, ¿qué es lo que va a dar a luz esta mujer? ¿Qué es lo que va a dar a luz esta mujer? Ahí lo vamos a ir viendo poco a poco. Luego apareció en el cielo una señal. Luego apareció en el cielo otra señal. Un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y una corona en la cabeza. O sea, aquí se refiere esta cabeza y estos cuernos, este dragón representa a Satanás. Porque Satanás sabe que le queda poco tiempo. Entonces, Satanás va a hacer todo lo posible por estar queriendo aprovecharse de la iglesia que ahora mismo está siendo preparado. Entonces, mientras esta mujer dice que estaba encinta y gritaba por los dolores de parto, después de eso apareció en el cielo otra señal. Recuerde que estas son señales. Un dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las lanzó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Entonces, ¿por qué? Porque el propósito de Satanás es que no se llegue, que no culmine. O sea, los propósitos que Dios tiene en nosotros, Él quiere frustrarlos. Satanás quiere frustrar el propósito de la iglesia que Dios viene a llevar. Entonces está esperando ese momento que nazca ese niño para comérselo en la mente de él, para devorarlo, pero no puede. ¿Por qué? Porque esta mujer, como le digo, que es la que representa a la iglesia, esta mujer somos nosotros que estamos siendo cada día perseguidos de diferentes formas, de diferentes maneras. Por eso leíamos en Romanos donde Dios nos dice que tenemos que gloriarnos también en las tribulaciones. Porque para poder ser parte de la iglesia que Dios viene a llevar, tenemos que gloriarnos en las tribulaciones. Entonces, la mujer dio a luz a un hijo varón, el cual ha de gobernar a todas las naciones con cetro de hierro, porque este hijo representa a Dios. Representa a ese Dios que va a poder gobernar en ese tiempo que va a estar en la tierra antes de que todo sea destruido. Este hombre varón tiene que gobernar, y este se llama Jesús. Este es el que nos protege a nosotros a través de su espíritu, el que cada día nos está fortaleciendo y nos está ayudando. Entonces, el cual ha de gobernar a todas las naciones con cetro de hierro. Pero su hijo le fue quitado y llevado ante Dios y ante su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde Dios le había preparado un lugar para que ahí le dieran de comer durante 1260 días. Cuente cuántos son 1260 días, son 3 años y medio. Porque son 3 años de tribulación, donde la iglesia va a ser perseguida. La iglesia, mire, si ahorita somos perseguidos, en ese tiempo va a ser peor. La iglesia va a ser perseguida a tal grado de que muchas personas van a morir. Los que no se mantengan fieles a Dios van a morir en ese tiempo. Por eso Dios quiere que ahora nuestra fe crezca, que fortalezcamos nuestra fe a través de su espíritu para que estemos fortalecidos. Como le digo, yo no quiero ser parte de esa iglesia que se queda, pero que la iglesia se fortalezca para que pueda soportar, que la iglesia reciba discernimiento, para que pueda discernir lo que es de Satanás y lo que viene de parte de Dios.
Entonces la mujer huyó al desierto. Huyó al desierto para que ahí le dieran de comer durante 1260 días. Esto significa también que la iglesia va a ser alimentada de parte de Dios, alimentada espiritualmente y alimentada también físicamente, materialmente, porque en ese tiempo va a ser prohibido la predicación de la palabra de Dios. Pero aún así con esta lectura yo puedo entenderla de que si dice que durante 1200 días le dieran de comer, o sea que, y la mujer huyó al desierto donde Dios le había preparado un lugar para que le dieran ahí de comer. Entonces la iglesia siempre va a tener alimento espiritual y alimento también para sostener nuestro cuerpo físico. Porque nuestro cuerpo físico, el espiritual se alimenta de lo espiritual, pero lo físico se alimenta de la comida que también Dios va a tener preparada para su iglesia. Pero es para su iglesia fiel, para la iglesia que se mantenga fiel. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Miguel es el ángel que Dios envía para que nos defienda a nosotros, para que defienda a su iglesia. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. El dragón y sus ángeles pelearon, pero no pudieron vencer. ¿Por qué? Porque el dragón representa a Satanás y sus ángeles son los seguidores de Satanás. Los ángeles, estos ángeles que menciona aquí son los seguidores que Satanás también tiene. Pero aún así no pudieron vencer a Miguel, que era el que está protegiendo la iglesia, el que está protegiéndome a mí y a usted. Pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así que fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. Entonces oí una voz fuerte en el cielo que decía: ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba delante de nuestro Dios. Nuestros hermanos lo han vencido con la sangre derramada del Cordero y con el mensaje que ellos proclamaron. No tuvieron miedo de perder la vida, sino que estuvieron dispuestos a morir. Esa tiene que ser nuestra actitud. Nosotros tenemos que estar dispuestos a morir por causa de Cristo. O sea, ¿cuándo estamos dispuestos a morir? Porque si va a venir un tiempo donde va a ser prohibido todo lo de Dios, entonces ahí nosotros tenemos que mantenernos firmes y si nos toca morir, pues vamos a morir. El punto es que nosotros tenemos que vivir eternamente con Dios y tenemos que ganarnos ese premio. Ese es el premio que Dios nos da, la salvación, la vida eterna. Entonces, pero aquí está claro que dice los que vencieron, nuestros hermanos lo han vencido con la sangre derramada del Cordero y con el mensaje que ellos proclamaron. Con el mensaje que yo estoy proclamando, yo estoy venciendo al enemigo. Y si usted está tomando esta palabra, usted también está venciendo al enemigo. ¿Por qué? Porque está aceptando la sangre de Cristo, está aceptando la palabra. Y eso lo hace que usted se vaya preparando porque está aceptando el mensaje de Dios. Recuerde que aquí, este paso número 9 es dejarnos vestir. La iglesia que no se deja vestir tendrá que pasar el tiempo de la tribulación en el desierto. Entonces nosotros no somos de esa iglesia. Nosotros somos de la iglesia que Dios viene a llevar. Alégrense pues. No tuvieron miedo de perder la vida, sino que estuvieron dispuestos a morir. Alégrense pues cielos. Y ustedes que viven en ellos. Pero hay de los que viven en la tierra y en el mar. Porque el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, ha bajado contra ustedes lleno de furor. Y cuando el dragón se vio lanzado a la tierra, persiguió a la mujer que había tenido el hijo. Pero a la mujer se le dieron 2 grandes alas de águila para que pudiera volar a su lugar en el desierto, lejos del dragón, donde tenía que darle de comer durante 3 años y medio. El dragón arrojó agua por la boca para formar un río que arrastrara a la mujer. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues abrió la boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por su boca. Con eso el dragón se puso más furioso contra la mujer y fue a pelear contra el resto de los descendientes de ella, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y siguen fieles al testimonio de Jesús. Y el dragón se plantó a la orilla del mar, que cuando está a la orilla del mar es ahí donde aparece
donde empieza lo de los 3:6. El dragón se fue a plantar a la orilla del mar. Pero antes estaba furioso y enojado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estaba furioso y enojado Satanás? Porque no pudo tocar la iglesia. No pudo agarrar esa mujer. Esa mujer representa la iglesia y no la pudo agarrar. Aunque ahí dice una mujer, pero representa a todo un pueblo que está siendo perseguido por Satanás, pero con propósitos eternos, para ver si nos mantenemos fieles a lo que Dios nos ha dicho, para ver si nos mantenemos fieles a las promesas de Dios. Entonces este es un tiempo que nosotros tenemos que tomar decisiones serias. Y las decisiones serias es que tenemos que seguir a Jesús. Cueste lo que cueste, tenemos que seguir a Jesús. Cueste lo que cueste, nosotros tenemos que mantenernos fieles con nuestra fe. Ya no tenemos que murmurar, ya no tenemos que estar poniendo la mirada en las cosas terrenales. Ya no tenemos que estar unidos al paganismo. Ya no tenemos que estar unidos al pecado, sino que más bien cada día tenemos que desligarnos de todo lo que es pecado. Tenemos que desligarnos de todo lo que es paganismo. Tenemos que desligarnos de todo aquello que está manchando la iglesia, manchando la imagen de la iglesia de Dios. Entonces, si nosotros nos dejamos arrastrar por el pecado, entonces nosotros mismos nos estamos manchando la imagen de Dios. Entonces, por eso es que nadie puede pedirle a Dios, o sea, Dios, ven y quítame esto, porque nosotros mismos tenemos que entregarnos. Yo tengo que reconocer mi falla, mis debilidades, entonces yo mismo tengo que confesarlas y yo mismo tengo que renunciar a ellas y yo misma tengo que permitirle a Dios que me vista con ese vestido de lino fino, blanco y resplandeciente. Y ese vestido son las obras buenas que nosotros hacemos hasta que Jesucristo venga a llevarnos. Porque cuando ese demonio se paró ahí en el mar, dice que se paró a la orilla del mar, entonces es porque de ahí iban a salir el dragón, de ahí iba a salir la falsa trinidad. Satanás con el falso profeta, con el dragón, con el anticristo, de ahí va a salir. Y es donde va a salir a engañar a la iglesia. Es donde va a salir a poner la marca de la bestia. Todo aquel que no lo siga a él, entonces le va a poner la marca de la bestia. Entonces esta gente ya no va a poder comprar, ya no va a poder vender si no tiene el número 666. Que en las sectas dicen que este es un número de sabiduría. O sea, por eso es que mucha gente se ha dejado marcar. Porque como están en esas sectas satánicas, entonces les han dicho que el 36 es un número de sabiduría. Pero eso es mentira, porque la sabiduría la obtenemos a través de practicar la palabra de Dios, no solo de escuchar. Porque si nosotros escuchamos y no practicamos, entonces no nos llenamos de sabiduría y de conocimiento. Así como ellos le dicen a la gente. Entonces, ¿cuál es la gente que se va a perder? Aquella gente que cuando sea perseguida, o sea, por la comida. Recuerden que aquí miramos que Dios protegió a la mujer esta que fue mandada al desierto para que le dieran comida. Entonces, aquí en este Apocalipsis 13 dice que nadie va a poder comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia, pero la iglesia ya está siendo protegida. La iglesia sí va a poder comprar y vender porque Dios la va a tener en un lugar. O sea, aunque estemos en medio del mundo, pero con las promesas de Dios, con la fe que nosotros tenemos, Dios va a utilizar medios en el desierto para que nosotros seamos alimentados. Entonces, por eso es que es muy importante tener el conocimiento de la palabra de Dios. Para que en estos tiempos difíciles, que nosotros podamos salir victoriosos. Porque la victoria es nuestra, porque Dios ya nos lo dio la victoria. Dios ya nos lo dio la salvación. O sea, ya no es que nosotros vamos a ir a buscar, sino que ya la tenemos. Entonces, como ya la tenemos, entonces tenemos que mantenernos firmes hasta el fin. Esos 3 años y medio, mantenernos firmes para que pasen los otros 3 años y medio, que es cuando ya esté la gran tribulación, cuando ya la iglesia sea perseguida completamente. Esa agua que tiró ese río, que tiró ese dragón, era para comerse la iglesia, para supuestamente desaparecer la iglesia, para que la iglesia se ahogara. Pero Dios vino siempre y mandó que la misma tierra absorbiera ese río. Y no crea que era cualquier río. Si era para ahogar a un pueblo entero, usted cree que era un río poquito. Era un río fuerte. Pero Dios permitió que la tierra absorbiera ese río para poder salvar a la iglesia.
Pero la iglesia que se deje, que esté, ¿a dónde estaba esta iglesia? ¿A dónde la mandó Dios? Al desierto. ¿A dónde le iba a dar de comer? Al desierto. Entonces aquellas personas que no quieren ir al desierto, ¿cómo van a llegar a la tierra prometida, que es el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios tiene para nosotros, si usted no quiere ir al desierto? El desierto es un lugar de dependencia total de Dios, donde la fe ahí sí que va a ser por medio de esa fe que nosotros vamos a poder vencer en ese tiempo. Entonces ahora nuestra fe tiene que ir creciendo. En este tiempo nuestra fe tiene que ir creciendo para que en ese tiempo nosotros